Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Televisa presenta. Distinguidos espectadores, es un honor presentarles esta exposición grabada dedicada a un aspecto fundamental de la fisiología renal, el filtrado glomerular. En este segmento nos sumergiremos en los detalles intrincados en este proceso esencial que ocurre en nuestros riñones y que desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo. Mi nombre es Melvera y junto con mis compañeros Ambato Pamela, Araujo Angélica, Delgado Paula, Fonseca Rodrigo y Guayasamín David, les ayudaremos a comprender el proceso de filtrado glomerular. Nuestro objetivo es proporcionar una visión clara y concisa de cómo opera el filtrado glomerular en nuestro cuerpo. A lo largo de esta presentación exploraremos los componentes clave involucrados en este proceso, los mecanismos que lo regulan y su significado en el contexto de la salud humana. Aunque el filtrado glomerular ocurre a nivel microscópico, su impacto es de gran alcance y afecta a nuestra salud en su conjunto. Sin más demora, les invitamos a continuar con el video. Iniciaremos hablando sobre ciertas generalidades del filtrado glomerular. El primer paso en la formación de orina es justamente la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares. La literatura nos menciona que se filtran alrededor de 180 litros al día a través de estos capilares. Sin embargo, la mayor parte de este filtrado se logra reabsorber, lo que solo nos deja alrededor de 1 litro para ser excretado. El 20% del plasma que fluye por el riñón se logra filtrar en los capilares glomerulares o en los glomérulos. Cabe recalcar que la tasa de filtración glomerular va a depender de la tasa o la ingesta de líquido. Entonces, una alta tasa de filtración glomerular depende también de una alta tasa de flujo sanguíneo renal, así como también de las propiedades que tengan las membranas capilares glomerulares. Ahora bien, en cuanto a la composición del filtrado glomerular, sabemos que los capilares glomerulares son relativamente impermeables a proteínas, por lo que decimos que este filtrado glomerular va a estar libre de proteínas y de otros elementos celulares. La literatura nos menciona que las concentraciones de electrolitos y moléculas orgánicas son similares a la del plasma. Sin embargo, tenemos excepciones, como el calcio, que por su bajo peso molecular sí se va a poder filtrar, y los ácidos grasos, que por estar parcialmente unidos a proteínas no van a poder filtrarse adecuadamente. Entonces, la mayor parte y casi la mitad del calcio plasmático y la mayoría de estos ácidos grasos iban a estar unidos a proteínas, y estas porciones no podían filtrarse a través de los capilares. Ahora bien, para esta filtración glomerular o para esta tasa de filtración glomerular tenemos ciertos determinantes. Entre ellos, los dos principales es el equilibrio de las fuerzas hidrostáticas y osmóticas coloides y el coeficiente de filtración. Este coeficiente de filtración se calcula de forma que hay que realizar el producto entre la permeabilidad por la superficie de filtración. Entonces, matemáticamente hablando, si aumentamos este coeficiente, quiere decir que vamos a tener un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Y en su defecto, si hay un daño glomerular, vamos a tener una disminución de este coeficiente de filtración. Entonces, la tasa de filtración glomerular es aproximadamente 125 mililitros por minuto o 180 litros al día.
La fracción del flujo de plasma renal que se filtra, o lo que vamos a llamar o denominar la fracción de filtración, tiene un promedio alrededor de 0,2, lo que significa que aproximadamente el 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de estos capilares glomerulares, que es lo que mencionamos anteriormente. Y esta fracción de filtración se calcula de la siguiente manera. Sería la tasa de filtración glomerular por el flujo que pasa a través de los riñones. Otro de los componentes esenciales en este filtrado glomerular era la membrana capilar glomerular, que nos iba a permitir el paso ya sea de agua o de algunos solutos. Entonces, a excepción de otras membranas capilares, esta va a tener 3 capas, en lugar de las que habitualmente tienen 2. Entonces, primero tenemos el endotelio capilar, luego tenemos la membrana basal y finalmente tenemos células epiteliales, a quienes denominamos podocitos. Entonces, esta alta tasa de filtración a través de la membrana se debe en gran parte a las características especiales que tiene. Entonces, iniciamos por el endotelio. Decimos que el endotelio está perforado por miles de pequeños agujeros, por eso que lo llamamos un epitelio fenestrado. Aunque estas fenestraciones son relativamente grandes, las proteínas de las células endoteliales están ricamente dotadas de cargas negativas, lo que van a dificultar el paso de las proteínas plasmáticas. Hay que recordar que esta membrana iba a ser cargada negativamente, al igual que la membrana basal que continúa. Entonces, por diferencia de cargas, en este caso se repelan, al ser ambas negativas, entonces no iba a permitir el paso de estas proteínas. Rodeando este endotelio vamos a tener justamente la membrana basal, que consiste en una red de fibrillas de colágeno y proteoglicanos que tienen grandes espacios donde van a poder filtrarse las cantidades de aguas o de soluto. Entonces, esta parte igualmente tiene fuertes cargas eléctricas negativas que se asocian con los proteoglicanos. Finalmente tenemos una membrana glomerular que va a estar formada por estas células epiteliales denominadas podocitos, que van a recubrir la superficie exterior del glomérulo. Estos podocitos no iban a ser continuos, por lo que tienen largos procesos que van a ser similares a unos pies, a lo que denominamos pedicelos, como vemos en la imagen. Entonces, estos pedicelos nos iban a dejar un espacio, y este espacio lo íbamos a llamar como poros abiertos, y sobre estos poros era donde se iba a mover este filtrado glomerular. Gracias a todas estas características de todas las capas de esta pared del capilar, esto iban a proporcionar una barrera para la filtración de proteínas plasmáticas, pero también permite una filtración rápida de agua y de la mayoría de solutos del plasma. Es importante conocer los determinantes de la tasa de filtración glomerular, que van a estar definidos por la presión neta de filtración y el coeficiente de filtración. La presión neta de filtración es la suma de todas las fuerzas hidrostáticas y coloides. Entonces, estas fuerzas pueden favorecer o van a oponerse a que se dé la filtración. Entonces, las fuerzas que favorecen a la filtración son las que van a permitir la salida del líquido, es decir, la presión hidrostática glomerular en 60 y la presión colidosmótica en la cápsula de Bowman con un valor de 0. En cambio, las fuerzas que se oponen a la filtración son las fuerzas que mantienen el líquido dentro de la cavidad, es decir, una presión hidrostática en la cápsula de Bowman de 18 y una presión colidosmótica del capilar glomerular en 32 milímetros de mercurio. Esta suma de estas fuerzas va a dar la presión de filtración, es decir, sumamos 60, que es la presión hidrostática glomerular, sumamos 18, que es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, y sumamos el 32, que es la presión colosmótica del capilar glomerular. Esto nos va a dar la presión de filtración neta, que es lo primero que va a determinar la tasa de filtración. El aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular va a aumentar la tasa de filtrado glomerular. Esto se da gracias a que el coeficiente de filtración
es el segundo factor que va a determinar el filtrado del glomérulo. El coeficiente de filtración es un producto de la conductividad hidráulica y del área de superficie de los capilares glomerulares. Este coeficiente de filtración no se puede calcular, pero sí se puede estimar con la siguiente fórmula, que va a dividir el filtrado glomerular sobre la presión de filtración neta. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El filtrado glomerular es de 125 mililitros sobre minuto y la presión de filtración es de 10 milímetros de mercurio. Al dividirlos tendremos 12,5 mililitros sobre minuto sobre milímetros de mercurio. Esto va a ser en un riñón normal. Pero aquí es importante destacar que en enfermedades crónicas como la hipertensión no controlada, esto se va a alterar. ¿Y qué va a causar? Va a causar un aumento en el coeficiente de filtración que dará como resultado un aumento del filtrado glomerular. Es decir, que si uno aumenta, el otro aumenta. Y por el contrario, si existe una patología que disminuya el coeficiente de filtración, también va a disminuir el filtrado glomerular. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman va a intervenir en la filtración glomerular. Entonces, la cápsula de Bowman tiene una presión hidrostática de 18 milímetros de mercurio. Si esta presión llega a aumentar, la tasa de filtración glomerular va a disminuir. También existen casos donde la presión puede disminuir y en este caso va a aumentar la filtración del glomérulo. Por ejemplo, cuando existen obstrucciones en el tracto urinario, la presión de la cápsula de Bowman va a aumentar y esto puede disminuir la filtración de glomérulo, ya que esta obstrucción no permite un flujo adecuado, la presión va a aumentar y la filtración va a disminuir. El aumento de la presión osmótica del coloide capilar glomerular disminuye la tasa de filtración de glomérulo. La sangre de la arteria aferente necesita pasar a la arteria eferente y lo va a hacer mediante el capilar glomerular, el cual tiene una presión de 32 milímetros de mercurio. Esta presión permite un correcto filtrado. Si esta presión aumenta, va a disminuir la tasa de filtración de glomérulo. Ahora es importante destacar que la presión osmótica del coloide capilar va a ser alterada o puede ser alterada por dos factores. El primero es la presión osmótica coloidal y el segundo es la fracción de filtrado. Ahora, si estos dos aumentan, es decir, la presión osmótica coloidal y la fracción de filtrado están elevados, van a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, si hay una disminución del flujo plasmático renal, va a existir un aumento de la fracción de filtración, que va a dar como consecuencia que la presión del capilar aumente, dando como resultado que la filtración de glomérulo se vea reducida. Vamos a continuar hablando acerca de la presión hidrostática y su efecto directo en la tasa de filtrado glomerular. De hecho, se menciona que la presión hidrostática tiene una regulación fisiológica de la tasa de filtrado glomerular. Inicialmente tenemos que mencionar que la presión hidrostática glomerular va a estar en 60 milímetros de mercurio en condiciones normales
y esta va a tener una relación directa con la tasa de filtrado glomerular, es decir, si una aumenta, la otra aumenta, y si una disminuye, la otra disminuye. Sin embargo, la presión hidrostática glomerular se va a ver encausada en tres mecanismos. Primero, para regularlo mediante la presión arterial, el segundo se regula mediante la resistencia arteriolar aferente y el tercero sobre la resistencia arteriolar eferente. Al hablar de la presión arterial, decimos que cuando hay un aumento de la presión arterial va a haber un aumento de la presión hidrostática glomerular y por ende un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, aquí hay un mecanismo muy importante al cual se lo denomina un mecanismo amortiguador, que provoca que, aunque fluctúen las presiones arteriales sistémicas, se pueda mantener de cierta forma constante la presión hidrostática glomerular. En cuanto a lo siguiente, tenemos a la resistencia arteriolar aferente. Cuando existe una constricción de esta arteriola, va a haber un aumento de la resistencia arteriolar y un aumento de la presión hidrostática glomerular, y esto va a causar que haya una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, cuando tenemos una dilatación de la arteriola aferente, va a haber un aumento de la presión hidrostática glomerular y un aumento de la tasa de filtrado glomerular. En cuestión de la resistencia de la arteriola eferente, aquí decimos que tenemos un efecto bifásico, debido a que va a depender del tipo de constricción que se tenga en la arteriola eferente. Cuando hay una constricción moderada, decimos que va a haber un aumento de la resistencia de la arteriola eferente y va a haber un aumento de la presión hidrostática glomerular y por ende un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, este va a ser ligero. Cuando existe una constricción mucho más severa o grave, se dice que va a aumentar la resistencia en 3 veces a lo normal. Y aquí ingresa la presencia de una tercera presión, que es la presión coloidosmótica. Y esta presión coloidosmótica va a superar por mucho a la presión hidrostática glomerular que ya estaba en sí aumentada. Y esto va a causar que haya una disminución de la tasa de filtrado glomerular debido a que hay una disminución de la fuerza neta. Esto se debe también al efecto Donan. El efecto Donan nos habla de que si hay una mayor concentración de proteínas, va a haber un aumento de la presión coloidosmótica. Y en este caso, cuando hay una constricción que se vuelve mucho más severa en la arteriola eferente, va a causar que haya una mayor concentración de proteínas en el plasma. Y esto es a lo que denominamos el efecto Donan. Bien, centrándonos en el control más del lado fisiológico de lo que sería la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal como tal, pues tenemos que tener en cuenta que hay distintas variables que influencian de alguna manera a lo que sería netamente al flujo sanguíneo y todo lo que sería la filtración. Pero hay que tener en cuenta que hay un determinante que es como que el más variable y el que está más sujeto a un control fisiológico, o sea, de nuestro organismo, que sería la presión hidrostática glomerular, que ya les voy a explicar qué es básicamente. Entonces también tenemos que tener en cuenta que a su vez está por el sistema nervioso simpático, las hormonas y también los autacoides, que serían básicamente sustancias vasoactivas que se liberan en los riñones y básicamente actúan de manera local. Y también hay algún otro tipo de control con retroalimentación que básicamente son parte de los riñones, o sea, serían intrínsecos. Hay que mencionar cuál es la interacción del sistema nervioso simpático en la tasa de filtrado glomerular y básicamente lo que sería el flujo sanguíneo. Entonces, se sabe que todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluyendo lo que serían las arteriolas aferentes y las eferentes, están inervados por fibras nerviosas simpáticas. Entonces, la fuerte activación de estos nervios simpáticos lo que puede hacer es una constricción de las arteriolas y lo que decanta en una disminución de flujo sanguíneo renal y básicamente también una disminución de lo que sería el filtrado glomerular. Esto no solo se da de manera fuerte o súbita, sino que también existen interacciones o incluso aumentos leves de lo que sería la actividad simpática renal que pues pueden estimular la liberación de renina y lo que hace es aumentar la reabsorción tubular y esto provoca una disminución en lo que sería la excreción de sodio y agua. Bien.
Aquí vamos a hacer una pequeña incisión y está este cuadrito a modo de resumen de todo lo que se va a tocar en este momento o se va a tratar en este momento. Básicamente tenemos que existe un control hormonal y autacoide de la circulación renal. Entonces, como dice incluso la leyenda del cuadro, es básicamente que son hormonas y autacoides que influyen en la tasa de la filtración glomerular. Entonces, tenemos que la noradrenalina, la epinefrina y la endotelina tienen un efecto que disminuye la filtración glomerular. En el caso de la angiotensina, previene esta disminución y las prostaglandinas de óxido nítrico y derivadas del endotelio, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Es tener un efecto contrario, que sería un efecto más de aumento. Bien, para empezar a mencionar las actividades que hacen las hormonas mencionadas, pues básicamente tenemos la primerito, la norepinefrina, la epinefrina y la endotelina, cuya función principal básicamente es generar una restricción en los vasos sanguíneos renales y así disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al contraer estas arteriolas aferentes o las eferentes, se provoca una reducción en lo que sería el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal, al no permitir el paso del volumen, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la norepinefrina y la epinefrina se liberan de la médula suprarrenal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los niveles sanguíneos, los niveles en sangre básicamente de lo que serían esas hormonas, van igual con lo que sería la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces tenemos que tener en cuenta que como tal la noradrenalina y la epinefrina tienen una minúscula influencia en lo que sería la hemodinámica, o sea, el movimiento que existe, digamos, en la sangre del riñón, menos cuando se da una fuerte activación del sistema nervioso, como les mencioné antes, que sería una hemorragia grave. Entonces, al tener un cambio abrupto de lo que sería la hemodinámica, pues tiene que haber una afectación, una alteración en la proporción de estas hormonas en la sangre para que puedan tener un efecto óptimo ante estas situaciones en el cuerpo, que entraría, digamos, en un modo de defensa. También tenemos el otro vasoconstrictor, que sería la endotelina. Esta endotelina básicamente es un péptido que se libera las células endoteliales vasculares netamente cuando existe algún tipo de daño renal o en otros tejidos. Básicamente, esta también tiene un papel fisiológico que estaría definido como autoacoide, y este no tiene una comprensión total. Entonces, lo que se sabe es que esta endotelina puede contribuir en la hemostasia. Entonces, lo que puede hacer en un caso de pérdida de sangre es minimizar esta pérdida de sangre. Entonces, cuando se corta, cuando existe algún daño en un vaso sanguíneo en el cual se tenga un daño del endotelio, se puede dar esta liberación de este vasoconstrictor. Y básicamente en algunas enfermedades relacionadas con lesión vascular puede aumentar la presencia de esta hormona a nivel plasmático. Bien, para definir lo que sería la angiotensina 2 tenemos que tomar en cuenta o recordar cómo se da o cómo funciona el sistema de activación de la renina, angiotensina y aldosterona. Entonces, ¿por qué se da o con qué motivo se inicia? Es básicamente pues cuando el volumen de sangre lo que hace es caer, o también pues cuando disminuyen los niveles de sodio. Entonces, ¿qué sucede cuando se da esta disminución o esta caída? Básicamente se da una pérdida o una bajada de la presión arterial. Entonces, todo empieza pues con la renina que les mencioné anteriormente, que es producida por el riñón, y básicamente esta es liberada por el torrente sanguíneo, lo que termina en el riñón y posteriormente en el pulmón. Pero aquí se da una serie de cambios, por lo que pasa de ser renina a ser angiotensinógeno, y este angiotensinógeno termina siendo angiotensina 1, y posteriormente a su paso por los pulmones termina siendo angiotensina 2. ¿Qué es la función o para qué sirve esto? Es básicamente
se produce una constricción en lo que serían las arterias, una vasoconstricción, y esto termina aumentando la presión arterial, y básicamente lo que hace es retener el sodio y por ende hacer que el volumen de agua aumente. En cuestión del óxido nítrico, tenemos que su función principal o fundamental es pues la disminución de la resistencia vascular renal y pues del aumento en la tasa de la filtración glomerular. La resistencia vascular es básicamente la fuerza que tienen las paredes de los vasos en relación al volumen del contenido de estos mismos. Entonces, el óxido nítrico es un autacoide, lo que hace es disminuir esta resistencia, o sea, hace que sea, digamos, más fácil los fluidos que estén dentro de este vaso puedan hacer que tengan una mayor interacción con el mismo. Entonces, este óxido nítrico es básicamente liberado por lo que sería el endotelio vascular en todo el cuerpo. Por eso se lo llama el óxido nítrico derivado o liberado en el endotelio. Entonces, tiene un nivel basal, y este nivel basal es importante para pues, mantener o regular la vasodilatación, que también estaría relacionado con la excreción de lo que sería sodio y agua, como les mencioné antes. Entonces, si se administra algún tipo de fármaco que inhiba esta formación de este óxido nítrico, ¿qué es lo que haría? Pues básicamente un efecto contrario, que sería en este caso aumentar esta resistencia vascular, como que le hace más fuerte a las paredes vasculares. Entonces, al hacerse más fuerte, terminan decantándose en una disminución del filtrado glomerular y lo que sería básicamente la excreción del sodio en la orina. ¿Y esto qué podría decantar o qué podría terminar en una hipertensión? Y por lo cual sería un daño directo en la salud renal. Esto obviamente también puede estar relacionado con algunos pacientes que tengan hipertensión arterial y pues también con arteriosclerosis o que tengan algún daño en el endotelio vascular básicamente, y pues esta producción deficiente puede pues contribuir a esta vasoconstricción y como les mencioné antes, esto provoca el aumento de la presión. Bien, en cuestión de las prostaglandinas y la bradicidina, básicamente pues tenemos que su función principal es la disminución de la resistencia vascular renal. Como les dije en el cuadro de resumen del primero, las dos últimas pues son netamente en la disminución de esta resistencia vascular, y lo que hacen o lo que tienen como resultado es básicamente el aumento de esta tasa de filtración glomerular. Entonces tenemos que tener en cuenta que la prostaglandina que sería PG2 y la PGI2 básicamente actúan como hormonas que pues van de mano con lo que sería la vasodilatación y por ende el aumento del flujo sanguíneo renal y el aumento de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, estos vasos dilatadores no se les da tanta importancia o no se los tiene como que tan presentes, pero hay que tener en cuenta que estas serían condiciones normales. En estas condiciones normales lo que pueden hacer es amortiguar o darle un alto a lo que serían los efectos vasoconstrictores de lo que sería la angiotensina 2 que ya les mencioné antes y la función de los nervios simpáticos. Esto netamente para la contracción anterior a las aferentes. Entonces, ¿qué pasa si se contrapone o si se opone a esta vasoconstricción? Básicamente, pues lo que nos ayuda sería como a controlar o a prevenir una reducción o una bajada súbita de lo que sería el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo. También hay que tener en cuenta que en algunas situaciones o condiciones que generarían estrés, como sería una caída súbita de volumen o incluso después de una cirugía, pues se suelen administrar AINES, que básicamente lo que hacen es inhibir la síntesis o la unión de estas prostaglandinas, y lo que hace es básicamente provocar un efecto contrario a estas mismas. Entonces, por ende, se reduce la tasa de filtración glomerular.
Ahora continuamos con lo que es la autorregulación de la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Entonces, normalmente los mecanismos de retroalimentación intrínsecos del riñón van a mantener el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular constante a pesar de que pueda haber una variación en el cambio de la presión arterial sistémica. Entonces, este mecanismo que mantiene constante estos procesos se va a conocer como autorregulación. Y en la mayoría de tejidos, además del riñón, esta autorregulación se va a encargar de suministrar el oxígeno y nutrientes y además eliminar productos de desechos del metabolismo. Mientras que en los riñones va a ayudar a mantener una tasa de filtrado glomerular constante que nos permita un control preciso de la excreción renal, de agua y de algunos solutos. Entonces, si vemos a la gráfica que tenemos aquí, podemos ver cómo el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular se va a mantener constante o relativamente constante, ya que sí puede haber una variación, pero no demasiado, a comparación de, por ejemplo, si viéramos el proceso de diuresis. Entonces, en esta tabla de igual forma podemos ver cómo si aumenta la presión arterial, va a aumentar la diuresis. Entonces, ¿para qué es importante esta autorregulación? Para esto vamos a poner un ejemplo. Entonces, nosotros normalmente tenemos una filtración glomerular de 180 litros al día y una reabsorción tubular de 178 litros al día, lo que deja un margen de excreción de 1,5 litros al día que se va en la orina. Entonces, ahora aumentemos la presión arterial de unos 100 a unos 125 milímetros de mercurio. Sin la autorregulación, la tasa de filtrado glomerular podría aumentar hasta 225 litros al día. Y si mantenemos esta reabsorción tubular, la excreción aumentaría 30 veces más a lo normal y podría llegar hasta 46,5 litros al día. Y debido a que nuestro volumen total de plasma solo es de 3 litros, este cambio agotaría nuestro volumen sanguíneo muy rápidamente. Pero ahora, en realidad, los cambios en la presión arterial suelen ejercer mucho menos impacto en esta excreción del volumen de orina, debido a que existen dos mecanismos que tenemos aquí, como la tasa de autorregulación renal, que impide los grandes cambios en esta filtración glomerular, y un mecanismo que se conoce como equilibrio glomérulo-tubular. Pero a pesar de que tenemos estos mecanismos que son especiales, la presión arterial todavía va a ejercer un cambio significativo en el volumen de excreción de agua y de solutos. Y a esto se lo va a conocer como diuresis por presión o natriuresis por presión. Y esta va a ser crucial para mecanismos como el volumen del líquido corporal y regulación de este, y también para la regulación de la presión arterial. Por otra parte, vamos a ver la retroalimentación tuboglomerular y su influencia a la autorregulación del filtrado glomerular. Debemos saber que los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que va a juntar a los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa y el control de la resistencia arterial renal, además de la autorregulación de la filtración glomerular. Ahora, esta retroalimentación va a ayudar a asegurar que llegue constantemente cloruro de sodio y va a evitar fluctuaciones falsas en esta excreción renal. En muchas circunstancias, esta retroalimentación autorregula el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular en paralelo. Pero este mecanismo, al dirigirse específicamente a que llegue cloruro de sodio al túbulo distal, hay casos en que la filtración glomerular se autorregula a expensas de cambiar el flujo sanguíneo renal. Entonces, en otros casos, este mecanismo puede incluir realmente cambios en el filtrado glomerular como respuesta a cambios primarios en la reabsorción de cloruro de sodio. Este mecanismo de retroalimentación tuboglomerular va a tener dos componentes que actúan juntos en el control del filtrado glomerular. Vamos a tener un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y un mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente.
y estos mecanismos van a depender especialmente del complejo yuxtaglomerular. Continuando con este proceso de retroalimentación, debemos saber que la reducción de cloruro de sodio en la mácula densa va a dilatar las arteriolas aferentes y va a aumentar la liberación de renina. Esto gracias a que las células de la mácula densa perciben cambios en su volumen que llega al túbulo distal. Debido a que la reducción del filtrado glomerular va a disminuir la velocidad de flujo que llega primero al asa de Henle, lo que aumenta la reabsorción de iones y de cloruro suministrado a la rama ascendente de la asa de Henle. Esto va a disminuir la concentración de cloruro de sodio en las células de la mácula densa, y esta reducción va a tener dos efectos. Primero, va a reducir la resistencia del flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, lo que va a elevar la presión hidrostática y ayuda a normalizar la filtración glomerular. Y como segundo proceso tenemos que aumentar la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferente y eferente. Entonces, esta liberación de renina va a actuar como una enzima que aumenta la formación de angiotensina 1, que se va a convertir en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a contraer las arteriolas eferentes, con lo que aumenta la presión hidrostática glomerular y ayuda también a normalizar el filtrado glomerular. Otro mecanismo que contribuye al mantenimiento de un flujo sanguíneo renal relativamente constante y de la tasa de filtrado glomerular es la capacidad de los vasos sanguíneos individuales para resistir el estiramiento durante el aumento de la presión arterial, lo que se conoce como mecanismo miogénico. Los estudios de los vasos sanguíneos individuales en todo el cuerpo responden al aumento de la tensión de la pared o el estiramiento de la pared mediante la contracción del músculo liso. El estiramiento de este músculo liso de la pared vascular va a permitir un mayor movimiento de los iones de calcio desde el líquido extracelular hacia el interior de las células. Esta contracción evita el estiramiento excesivo del vaso y al mismo tiempo aumenta la resistencia vascular, y esto ayuda a prevenir aumentos excesivos del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado glomerular cuando aumenta la presión arterial. A pesar de que el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular son relativamente estables en la mayoría de las condiciones, hay circunstancias en las que estas varían significativamente. Por ejemplo, se sabe que una ingesta alta en proteínas puede aumentar el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular. Con una dieta alta en proteínas a largo plazo, como una que contiene grandes cantidades de carne, los aumentos en la tasa de filtrado glomerular y el flujo sanguíneo se deben en parte al crecimiento de los riñones. Una comida rica en proteínas va a liberar aminoácidos. Estos se van a reabsorber en los túbulos proximales, y debido a que los aminoácidos y el sodio se reabsorben juntos por cotransporte en estos túbulos, el aumento de la reabsorción de aminoácidos estimula la reabsorción de sodio. Este aumento en la reabsorción de sodio va a disminuir el suministro de sodio a la mácula densa, y esto va a provocar una disminución en la resistencia de las arteriolas aferentes mediada por retroalimentación túbulo-glomerular. La disminución de la resistencia arteriolar aumenta el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular, lo que nos va a permitir la excreción de sodio, y esta se va a mantener a un nivel casi normal, mientras aumenta la excreción de los productos de desecho y a la vez el metabolismo de las proteínas, en este caso como la urea. Otro ejemplo podemos poner la diabetes. De la misma manera vamos a tener alteraciones en la glucosa. Entonces, debido a que la glucosa, como algunos aminoácidos, también se reabsorbe junto con el sodio en el túbulo proximal, va a haber un aumento en la entrega de glucosa a los túbulos, y esto va a provocar que se reabsorba el exceso de sodio junto con la glucosa. Este aumento de la reabsorción de sodio, a su vez, va a disminuir la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, y esto va a activar una dilatación de las arteriolas aferentes, que como ya vimos va a estar mediada por retroalimentación túbulo-glomerular. El propósito principal de esta retroalimentación túbulo-glomerular es asegurar
un suministro constante de cloruro de sodio al tubo distal, donde tiene lugar el procesamiento final de la orina. Por lo tanto, las alteraciones que tienden a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio en los sitios tubulares antes de la mácula densa tienden a provocar un aumento del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado glomerular, lo que ayuda a la liberación distal del cloruro de sodio. Y esto lo que provoca es mantenerlo o regresarlo a la normalidad, de modo que se puedan mantener las tasas normales de excreción de sodio y de agua. Una secuencia opuesta a los eventos que ya hemos visto antes es cuando ocurre una reabsorción tubular proximal reducida. Por ejemplo, cuando los túbulos proximales están dañados. Esto puede ocurrir cuando hay una intoxicación por metales pesados, como el mercurio, o cuando se administran grandes dosis de fármacos, como las tetraciclinas. La capacidad para reabsorber el cloruro de sodio entonces va a disminuir, y como consecuencia se van a administrar grandes cantidades de cloruro de sodio al túbulo distal. Y si no hay la compensación adecuada, esto va a causar un agotamiento excesivo del volumen. Ahora, una de las respuestas compensatorias más importantes es la vasoconstricción renal. Esta va a estar mediada por la retroalimentación túbulo-glomerular, que ocurre en respuesta al aumento de la entrega del cloruro de sodio a la mácula densa en estas circunstancias en particular. Para finalizar, vamos a ver otros factores que pueden influir en el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Entonces, la tasa de filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal generalmente son bajos al nacer. Estos se pueden acercar a niveles normales, como el de los adultos, después de aproximadamente 2 años de vida. Y en ausencia de enfermedad renal, estos se van a mantener relativamente constantes hasta la cuarta década. A partir de ahí, la tasa de filtrado glomerular puede disminuir entre un 5 y un 10% por década. Hay que tener en cuenta también que los hombres generalmente tienen un flujo sanguíneo renal y una tasa de filtración glomerular más altos que las mujeres, incluso cuando se corrige la masa corporal. Sin embargo, también es importante saber que los hombres también tienen una disminución más rápida de la tasa de filtrado glomerular con el envejecimiento que las mujeres premenopáusicas. Finalmente, el grupo llegó a las siguientes conclusiones. Primero, la filtración glomerular va a ser el proceso por el cual se va a filtrar el plasma desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, y esto va a causar que se forme un filtrado glomerular que luego se va a convertir en la orina. La siguiente conclusión es que la filtración glomerular va a depender específicamente de la presión de filtración neta, que va a estar compuesta por la interacción que tiene la fuerza hidrostática y la fuerza coloidosmótica, que actúan entre sí a través de la membrana capilar glomerular. Y también tiene que ver mucho con el coeficiente de filtración capilar, que va a reflejarse en la permeabilidad y además en el área de superficie que se tiene en los capilares. La siguiente conclusión nos habla acerca de que la membrana capilar glomerular va a ser una barrera selectiva. Esto quiere decir que va a impedir el paso de las proteínas plasmáticas, y esto se basa según el tamaño y la carga eléctrica que tengan estas partículas. Las moléculas grandes con carga negativa se van a filtrar con menor facilidad que las moléculas que son pequeñas y que tienen cargas positivas o neutras. También se habló sobre la regulación que tiene la filtración glomerular y cómo los mecanismos fisiológicos van a influir en esta. Primero tenemos al sistema nervioso simpático, a las hormonas y a la autorregulación intrínseca que tiene el riñón como tal. Estos mecanismos van a influir directamente tanto en la resistencia vascular renal, en la presión hidrostática glomerular y también en la presión coloidosmótica capilar glomerular. Y finalmente decimos que la filtración glomerular es un proceso esencial para mantener el equilibrio de los líquidos y de los solutos en el organismo, así como también es muy importante para eliminar los productos de desechos metabólicos. Además, algunas enfermedades pueden alterar esta filtración glomerular al dañar la membrana capilar glomerular o también al modificar las fuerzas que determinan esta filtración. Sin más que decir, muchas gracias y estas son nuestras referencias.